el tema de la alegría. Y para hablar de la compasión hay que hablar de la alegría, porque sin alegría no hay compasión. No se puede confundir la compasión con la lástima, que eso es muy normal, pero de todas formas también es muy normal decirlo, ya se sabe digamos de forma generalizada que no es así. Y entonces habría que ir un poco más, más profundo, más allá de lo que es la compasión, ¿no? La compasión tampoco tiene que ver con el yo. Esto es muy importante. Esta mañana, por ejemplo, con el tutor el máster, que ya ha terminado las reuniones, digamos, bilaterales, y quedan nada más que algunas reuniones, un par de reuniones que son de grupos, grupales, pues hablábamos de la empatía y la compasión, ¿no? Entonces, es una cosa que hay que tener muy claro, porque también se confunde mucho, o por lo menos yo he escuchado antes los medios de comunicación, no sé si se seguirá diciendo y si aparecerán en los libros de texto y tal, ¿no? Que hay que tener empatía y bueno, que está muy de moda lo de la empatía, ¿no? Pues, la empatía es una cuestión psicobiológica, es decir, aunque haya grados de empatía, ¿no? Como puede haber grados de, digamos, más o menos inteligencia, más o menos alto, más o menos fuerte, y todas estas cosas así, ¿no? Porque somos distintos, ¿no? La empatía es una característica psicobiológica, es decir, un producto de la evolución biológica. Y que es, digamos, hablando así psicobiológicamente, es decir, una condición de posibilidad para que seamos seres sociales, una de las condiciones, ¿no?, de posibilidad para que seamos seres sociales o sociables, que también ahí habría que diferenciar, porque tampoco vamos a afinar tanto, ¿no? Pero no es ninguna virtud. Señalo esto porque es que los medios de comunicación, el saber popular, están continuamente repitiendo esa palabra, y ya sabemos que el tema del lenguaje es muy complejo. Vamos a ver, nuestro mundo es nuestro lenguaje. Y si nos dicen que hay que ser empáticos, acabamos pensando que hay que hacer fuerza para ser empáticos, ¿no? Tú puedes hacer fuerza para ser empático, es decir, la empatía que tú tienes, o que la humanidad como especie tiene, es la que hay. Es con la que nos hemos adaptado, ¿no? Entonces no es ninguna virtud. Pero Juan Pedro, la empatía, como tú la estás desarrollando, se relaciona en cierta medida, de hecho yo creo que viene de esa palabra, que es más antigua, porque la palabra empatía a nivel psicológico es más moderna, pero desde el propio Hume ya hablaba, y antes que Hume, maestro de Hume, hablaban de la simpatía, ¿vale? Y la empatía viene un poco de la simpatía, ¿vale? En ese sentido. Sí, pero ya en ese sentido es distinto, la simpatía. No, pero siempre te digo, la simpatía era como el interés, decía los pensadores en esa línea, decían que el interés es algo natural al ser vivo, vamos a ponerlo para nosotros, al ser humano, ¿no? Lo mismo que lo es la simpatía. La simpatía también es algo natural, connatural a la naturaleza humana, ¿vale? Que es algo nuestro. El tema es, y es donde se trabaja, o proponía el trabajo, y aquí es donde vendría el tema de la empatía hoy, se trabajaba porque si el interés es el interés por lo que tú quieres, que si no se trabaja bien te puede llevar a un egoísmo mal entendido, no al egoísmo bueno, que es amarse a sí mismo, ¿vale? La simpatía es amor a los míos, se entendía como amor a los míos, ¿vale?
pero amor a los míos era restringido. Entonces, por eso, decía Hugh, había que instaurar instrumentos para ampliar la simpatía y restringir el interés. Es decir, que ahí venía la ley. La ley restringe el interés para que no se haga egoísta, plenamente egoísta, y la ley serviría para eso. Sin embargo, las instituciones servirían para ampliar la simpatía, para que no se quede en los míos son los catalanes o los españoles, o, ¿sabes? Sino que es la humanidad, que es la ilustración, ¿no? La humanidad como concepto por Sí. encima de todo. Un poco el ponerte en ese, hoy se dice ponerte en lugar del otro, pero ese otro no es cualquier persona, sino que es lo humano en general, lo que es humano, en Ya, ese sentido. claro, pero Eso, es claro, que, después de otras corrientes se puede ampliar al cosmos, ¿no? Es decir, sí, a todo, ¿vale? ya. Pero para entendernos mejor, hablamos de ser humano, bueno, o como dice el budismo, todos seres sintientes, pero bueno, también el cosmos entero. Pero es que lo que tú dices, lo que tú estás diciendo precisamente es lo que yo quiero señalar. ¿Eh? Mm, que hay una palabra o dos que no son la empatía y que la empatía la podemos dejar para el ámbito científico. ¿Eh? Y como tenemos dos palabras que están en el ámbito ético-espiritual, que son la fraternidad y la compasión, pues son las que deberíamos utilizar, ¿no? Y luego la compasión, digamos que desde el punto de vista del budismo, lo que pasa es que, claro, el budismo lo trata desde un punto de vista muy psicológico, no religioso ni nada, sino de cómo funciona la mente, ¿no? Pues podemos aprovechar el tema de la compasión como algo que se puede trabajar. Sin embargo, la empatía, lo que yo decía, que no se puede trabajar. Lo que sí podemos trabajar desde el punto de vista del derecho, como tú estás diciendo. Entonces, convertir la simpatía, que es el amor, pero eso está también en el cristianismo, amor al prójimo, como cuando se traduce, es proximus, que es el cercano. Claro. Y entonces, transformar el amor al cercano, que yo le tengo amor al cercano porque es que es cercano, pero yo a uno que no lo conozco, no lo puedo tener amor, lo puedo tener, es fomentar el respeto, ¿no? Puedo fomentar la tolerancia y puedo instaurar la ley que es coercitiva, por una parte, y por otra parte es que la doble naturaleza de la ley, como aparece en la Ilustración, ¿verdad? Bueno, primero primeros teóricos en el siglo XVII, después ya el XVIII, ¿no? Es coercitiva, pero a la vez es una apertura, porque a mí me prohíbe, digamos, matar o robar al otro, pero al otro le permite vivir plenamente porque está en un estado de seguridad, ¿no? Entonces tiene esas dos caras. Pero por mucha ley que haya, internamente, y esto es un debate muy gordo, muy gordo porque llega hasta nuestros días y es el que te voy a decir, ¿no? Por mucha ley que haya, tú no te vas a desarrollar internamente. Es decir, tú no vas a cambiar internamente tu forma de pensar. Pero Juan Pedro, podría verse, por no meterme ahora en tema espiritual, pero a nivel ético, cívico, es que la ampliación de la simpatía o de la empatía no viene por la ley, viene por las instituciones. Es decir, la ley es para restringir el interés. La ampliación de la empatía, como se entendía de la Ilustración, viene a través de las instituciones. Es decir, el verdadero papel de una institución debería ser, desde la Ilustración, debería ser ampliar la empatía. Es decir, y eso es a través de una cultura distinta, eso a través de una educación, por eso se pone tanto la coma dentro en el concepto de educación, ¿vale? Por eso se acentúa tanto, porque se trata de cambiar
unos valores. A ver, claro, tú ahora dices, por toda la experiencia que tenemos, de lo que hemos visto, pero su fondo debería ser, al menos, por ejemplo, los derechos humanos, la UNESCO, la Unión Europea, todas esas instituciones debería haber sido precisamente para fomentar esa ampliación. Y era el sentido, que cuando Kant habla de... Cuando Kant habla de la unión institucional, la idea es fomentar un cambio de valores, es un cambio de educación, es una sociedad más... Sí, está claro, sí es lo que yo quiero decir, sí, es el sentido de la ilustración. Lo que ocurre es que la ilustración, digamos que fracasa, y además, de todas formas, Kant lo vio muy bien, porque Kant dice que es la ilustración y no habla de la humanidad, habla de actitud individual. Habla de piensa por ti mismo, sé coherente con lo que piensas y sé consecuente. Pero eso a título individual. Si uno por dentro no realiza ese cambio que dice Kant, no hay ilustración, por muchas instituciones que tú hagas. Entonces, hemos construido las instituciones, tenemos el marco, yo siempre lo he dicho, tenemos el marco preparado. Lo único que ocurre es que los que ocupan el marco, que somos nosotros, todos los que estamos en la sociedad, no hemos cambiado por dentro. Pero ¿de dónde vendría el cambio? ¿De dónde vendría el cambio? Eso es lo que estoy intentando explicar. Es decir, vamos a ver, si nos basamos porque la propuesta kantiana es fácil de entender. La educación. Sí, la propuesta kantiana es fácil. La que yo la educación. No hay otra, es la educación. Claro. Pero a partir de ahí, otras propuestas, ¿cuáles pueden ser? Otras propuestas al margen de la educación. Bueno, que la educación fuese libre, por ejemplo, no que estuviese en manos de... Pero me dice que seguiría siendo la educación, solo que otro tipo de educación. Claro, no, siempre es educación, tú siempre estás educando. Lo que ocurre es que debería ser libre, pero de esta forma es que, claro, date cuenta que un presupuesto... hay dos presupuestos que ponemos que están en la meditación, que cuando no se me olvida pues lo repetimos todos los lunes, ¿no? Que es, cuando nos ponemos a meditar, no meditamos para nosotros, y precisamente tiene que ver con lo de hoy. Meditamos para todos los seres sintientes, ¿no? Para que todos los seres sintientes se iluminen. Cuando decimos iluminar, nos referimos que dejen de sufrir, ¿no? Y eso es la compasión. Pero lo tengo que explicar un poco más, porque tú no estás en lo del Bodhisattva, ¿no? Y el segundo presupuesto es importantísimo. Poner entre paréntesis o dejar caer todos nuestros sistemas de creencias. Y claro, nuestro sistema de creencias viene de la familia, de esto y de la educación. Porque todo puede ser no un engaño en el sentido de alguien nos está engañando, deliberado. Ilusorio, malla, apariencia. Eso no significa que sea nada. Eso significa que es y no es, ¿no? Lo que son las apariencias, ¿no? Y eso es lo que hay que poner entre paréntesis. Es decir, si no es capaz de soltar. Y en la meditación de lo que se trata es de soltar, ¿no? Entonces, la compasión es una de las formas mejores que hay, digamos, más directas de soltar. Cuando uno no medita por sí mismo, para sí mismo, ya tiene casi todo el camino recorrido. Pero claro, eso tiene que hacerlo, digamos, de corazón, sintiéndolo. Tú te encuentras por ahí a todo el que vaya en un camino espiritual y va por la vía, digamos, del materialismo espiritual, que es el egoísmo. Es decir, yo quiero alcanzar la iluminación, yo quiero dejar de sufrir. No se trata de eso. Es decir, es mucho más espiritual el ilustrado
que quiere la justicia social, que quiere los derechos humanos. Vamos, pero de aquí a Lima, ¿no? Eso es así. Sin embargo, cuando uno ahonda en la espiritualidad, se da cuenta de que esa no es la cuestión. Es decir, que cuando uno inicia el camino espiritual, inicia la liberación de todos los seres. Y ese sería el camino del Bodhisattva. Pero para eso tiene que tener cierta sombra o cierto ego, porque si no, no es un Bodhisattva. Y no podría conectar con el dolor de los demás. Y entonces, en la compasión parte de dos principios. Primer principio, el principio de igualdad. Todos somos iguales. ¿Pero en qué somos iguales? Y por tanto no nos diferenciamos, no hay diferencia de yo y el otro yo, y el tú, ¿no? O el otro. No hay diferencia en una cosa. Bueno, en dos cosas que se reducen a una, en que todos sufrimos, claro, que tiene que ver con la primera noble verdad, todos sufrimos y todos queremos dejar de sufrir. Luego ya hay diferencias individuales, ¿no? Que esa es la cuestión, pero eso ya es una cuestión ontológica, digamos, compleja, porque además es que en el ámbito del mostrar, todos sufrimos y todos queremos dejar de sufrir. Ahora bien, eso puede ser, sí. Lo que te dice el camino de la compasión es, cuando tú te das cuenta de eso, pero no es que lo entiendas ni lo comprendas, es decir, bueno, primero tienes que entender y comprender, ¿no? Que es más profundo, que ya ha llegado, digamos, casi a sentirlo. Entonces empiezas a sentirlo. Cuando empiezas a sentirlo es cuando tú sientes un dolor físico, emocional, y te das cuenta de que tu dolor también lo tiene el otro. Y cuando te das cuenta de que el dolor que tú tienes también lo tienen los demás, porque somos iguales, ten en cuenta que estoy haciendo un razonamiento, una argumentación, pero esto no es así. Esto es que se capta. Simplemente estoy en el nivel del mostrar, porque no se puede demostrar, ¿no? Entonces, lo que ocurre, y claro, para eso hay que trabajarlo, esto no es ¡pum!, de inmediato, ¿no? Lo que ocurre es que tú te conviertes en el otro. Pero claro, cuando tú te conviertes en el otro, lo que va a pasar es que tú has dejado de ser tú. Es decir, has dejado de ser egoísta. Sin dejar de ser singular. Es decir, has captado la naturaleza universal del hombre, que es el sufrimiento. Y entonces es cuando puedes ponerte en el lugar del otro, pero ya no hay un tú que se ponga en el lugar del otro, porque es que eso es imposible. Uno no se puede poner en el lugar del otro, uno es uno y el otro es otro. Uno lo que puede llegar es a captar la realidad universal, que es que todos sufrimos y todos queremos dejar de sufrir. Y entonces cuando hay compasión, pero ¿cómo hay que hacerlo? Desde el amor propio, desde la alegría. Y ahí no hay un ego, o vamos a decirlo más correctamente, ahí no hay un yo egoísta, porque yo siempre hay. No podemos caer tampoco en esa equivocación de la espiritualidad, de eliminar al yo. Aunque el yo es una pedazo de construcción de la evolución que, bueno, la prueba es que nos permite sobrevivir. Ahora que también hay una parte que puede ser que nos lleve a la destrucción. Pero bueno, ahí está, ¿no? La cantidad de maravillas que puede hacer. La cuestión es si te identificas con él o no te identificas, si te identificas con la parte de sombra del yo, bueno, otras historias, ¿no?
Entonces, el caso es que tú dejas la parte del yo egoísta, desaparece y captas lo universal. Y esa es la compasión. Pero para eso hace falta, digamos, pues el esfuerzo. No vale solo con la empatía. La empatía, si no hay empatía, no va a haber compasión en la vida. ¿Vale? La empatía es condición de posibilidad, y condición de posibilidad de que haya instituciones y sociales, y condición de posibilidad de que haya educación para todo el mundo, y condición de posibilidad para que haya justicia, leyes y la institución de la justicia, ¿no? No solamente digamos, las leyes en abstracto, como primero la piensan los filósofos y luego ya se pone en marcha a través de los juristas y los políticos, ¿no? Digamos, así ha ocurrido históricamente, ¿no? Entonces, según tú, Juan Pedro, iría, para que haya empatía tiene que haber primero compasión. No. Para que haya ¿No? compasión, primero tiene que haber empatía. Pero, primero empatía la empatía viene dada ya. Y la compasión hay que trabajarla. No se nace con compasión. Hasta que llega un momento en el que la compasión, si se ha realizado, ya no cuesta, ya no es un esfuerzo. Ya tú estás en el estado de no dualidad, es decir, de que estás viviendo en el otro, ¿no? Viviendo en la naturaleza universal. Pero claro, ahí está lo de la singularidad en lo universal. Viviendo ¿Y dónde en lo surge la universal, alegría? ¿Dónde surge la alegría? Dices tú, del amor, para que haya compasión. del amor qué? propio. Del amor propio. Es decir, que Yo sería... en el S del Bodhisattva, lo tengo en mi canal, por si quieres escucharlo, buscarlo. Lo que pasa es que es largo, lo puedes ir buscando por ahí. Lo expliqué a partir de Spinoza. Expliqué el libro de Santideva de la práctica del Bodhisattva, lo expliqué desde Spinoza. No desde el budismo, y esto está escrito desde el budismo. Desde el amor propio y el conato. El conato es permanecer en el ser. Y eso se manifiesta en el hombre como amor propio, amor de sí, que no es amor egoísta, que es el que el Bodhisattva está persiguiendo, ¿no? Bueno, está persiguiendo, no, está desde el que parte, es decir, amo a la humanidad que hay en mí, o al ser que hay en mí, o a la divinidad que hay en mí. Pero es que la divinidad y el ser que hay en mí es universal. Están todos los seres. Y entonces cuando se realiza esa paradoja, que claro, en el nivel lógico es una contradicción. En el nivel del mostrar simplemente es una paradoja, ¿no? Es decir, pues son dos discursos en dos niveles distintos, que es la realización de lo universal en lo particular, es decir, yo soy un ente particular, ¿no? Pero puedo captar lo universal. Que no es una cosa tan difícil, porque es que en una teoría ocurre igual. Nosotros entendemos una teoría que es universal, la entendemos desde lo particular que son nuestras neuronas. Pero Spinoza le llama a persistir en el ser, el conatus, en el ser humano lo llama deseo. El conatus ese, cuando se tiene conciencia de ese conatus, es decir, el ser humano, lo llama deseo. Sí, pero el deseo es el ímpetu. El deseo no es per se un afecto malo. Porque la alegría es lo que anima el deseo de ser. Sin alegría, porque hay la alegría y la tristeza, que son las dos emociones básicas. Sin alegría no va a haber conatus,
ni va a haber, ¿cómo se llama esto? Ni va a haber amor propio, porque el conatus se expresa como el deseo de persistir yo, pero no egoístamente. Porque claro, es que la ética de Spinoza hay que leerla entera y cobra el sentido en el 5º capítulo, cuando se da uno cuenta de que realmente, primero, te dice el origen de los afectos. Segundo, la esclavitud por los afectos, es decir, somos esclavos por nuestras emociones, por hablar con lenguaje más actual. ¿Y cómo nos liberamos? Nos liberamos de la esclavitud, es decir, es la única manera de ser libre dentro de un determinismo, por medio del amor a Dios. Pero cuando amamos a Dios, estamos amando nuestra naturaleza porque la naturaleza divina está dentro de nosotros. Porque el Dios de Spinoza es un Dios que es la naturaleza. Es la naturaleza y excede la naturaleza. Es lo que se llama hoy en día el panenteísmo. No sé si has escuchado esa palabra. No es panteísmo. Y eso coincide con el budismo, que, bueno, eso no es ni Dios ni es nada. Eso es porque Dios, si nos entramos, es un Dios personal. Y eso no es Dios, ¿no? Es como en el budismo. Es decir, no existe. Es vacuidad, pero claro, que la vacuidad tampoco es vacío ni nada, ni estas cosas así, ¿no? La cuestión es, lo que yo quería decir es que, digamos, la compasión es una cuestión de trabajo, de tomar conciencia, de caer en la cuenta de tu dolor, de tu condición, de la primera noble verdad, digamos, que es, yo sufro, pero es que el sufrimiento es universal. Claro, hay que entender también otra cosa importante. Cuando hablamos de sufrimiento siempre estamos, se nos va la cabeza a estar muy mal. No. Vamos a ver, la palabra que se utiliza es dukkha, y dukkha significa desasosiego, intranquilidad, insatisfacción, que es lo que los estoicos pues llamaban, pues eres infeliz porque tienes deseo, ¿no? Porque el deseo es una máquina que está ahí funcionando y ya está. No es porque te haya muerto tu marido, tu mujer, tu hijo, o porque te hayan diagnosticado una enfermedad muy grave. Entonces viene de repente un sufrimiento muy gordo. Ese es otro sufrimiento del que no nos vamos a ver libres. Pero no es el sufrimiento al que se refiere el budismo, sino el sufrimiento en general. Y ese particular entra dentro del otro. Es decir, el sufrimiento es nuestra naturaleza, es decir, somos seres insatisfechos, digamos, ¿no? Y esa es la cuestión. Pero ¿cómo podemos acabar con esa insatisfacción? Pues dándonos cuenta de que esa insatisfacción, que en este momento es pues un dolor, o puede ser un deseo que las cosas cambien porque estoy cansado del toque de queda pues es una cuestión universal. Y cuando se da cuenta uno de que es una cuestión universal, que todo el mundo tiene ese dolor, pues se identifica con el otro. Y entonces deja de ser yo egoísta. No es que deje de ser yo. El yo biográfico, etcétera, etcétera, es una cuestión, hablando de forma de Spinoza, es un modo de Dios, un modo en el que se manifiesta Dios en el universo. Un modo, por tanto, que tiene principio y fin, porque los modos son finitos. Dios es lo único infinito. Es como, digamos, un fogonazo, ¡pum! Y que aparece y desaparece. O una ola, que está en la moda de ahora, ¿no? El océano y la ola. Sube la ola y ¡pum! ¿Vale? Entonces, tomar conciencia de eso es la compasión, pero claro, eso no,
nos cuesta trabajo salir de nosotros mismos. Sin embargo, la empatía no nos cuesta trabajo. El niño recién nacido ve sonreír y sonríe. Es que eso es automático. Tú sonríes y sabes muy bien que vas a segregar una serie de sustancias en el cerebro que te van a producir cierto bienestar. La famosa sonrisa del Buda, ¿no? Pues eso es lo que esa diferencia me refería yo, simplemente. No sé. Hay una cosa que si quieres la tratamos después de meditar, muy importante, y es que yo he estado en esa guerra, digamos, está en los dos bandos, ¿no? Pero si quieres después de meditar la comentamos. Meditamos entonces. Venga. Bueno, vamos a ver. Hoy no va a haber fuerza energética en la meditación. Estamos 3, nada más, así que hay que aplicarse. Bueno, apaga los micrófonos, ¿vale? ¿Qué meditación vamos a hacer hoy, Juan Pedro? La de la compasión. Vale. Lo que pasa es que no he explicado, digamos, una guía de meditación. Vamos a meditar sobre la compasión y entonces pues podemos imaginarnos un dolor que hayamos tenido emocional. Es más fácil de conectar. Vamos a ver, somos capaces de reconocerlo en otro próximo. Y a partir de ahí vamos a ir ampliando el círculo. No se te escucha, Juan Pedro. Que no se escucha. No. Y los vamos a ver. Ahora tú no me puedes hablar, ¿no? Apagado yo. Ahora sí te puedo hablar, ¿verdad? Es que lo había apagado yo. Sí. Ah, que lo has apagado tú. ¿Y yo por qué no lo he...? Bueno. Vale. Vamos a meditar sobre la compasión, que es el tercer inconmensurable. Entonces, digamos que la visualización va a ser, digamos, o la guía, ¿no? Va a ser visualizar un dolor que nosotros hayamos podido tener emocional, de cuando sea, de ahora o de mucho tiempo, y lo vamos a imaginar en otro. Y nos vamos a imaginar en el otro, ¿no? Es decir, ¿cómo siente el dolor el otro? Es decir, ¿cómo sentimos nosotros el dolor del otro? Que sea muy cercano, eso es más fácil, ¿no? Porque eso es casi que empatía. Y luego lo vamos a ampliar. A alguien, por ejemplo, que no queramos tanto, o a la persona neutra que se llama, es decir, bueno, al que conocemos pero ni fu ni fa, ¿no? A ver cómo lo sentimos. Si somos capaces de sentir que no queremos que sufra ese dolor. O, no sé, a lo mejor sentimos que está sufriendo ese dolor, ¿no? Es decir, hay las dos formas, la afirmativa y la negativa. Y así vamos aumentando el círculo hasta donde quiera uno, o hasta todos los seres humanos, o hasta todos los seres sintientes, y después, si quiere uno, hasta el cosmos entero. Se convierte en compasión. Y si llega a eso, vacuidad y compasión se unen, va a ser lo mismo. Ese sería el recorrido, ¿no? Digamos que vamos a hacer el recorrido en una imitación de lo que sería el recorrido de conseguir el estado ese
de compasión en la vida, ¿no? Claro, entonces la práctica interna, que es, digamos, la meditación, y la práctica externa, que es en el día a día. Es decir, cuando observa el sufrimiento de otro que no lo conoce, por la calle. ¿Eh? Y cuando observas tu sufrimiento, no cerrarte, sino pensar que la naturaleza humana es universal, ¿no? Pero no naturaleza desde el punto de vista científico, sino espiritualmente hablando. Es decir, que todo el mundo no quiere tener ese sufrimiento que tú tienes. Por ejemplo, un dolor de muela, para ser muy concreto. ¿Vale? No sé si me he explicado ahora, es que antes no lo dije. Sí, sí, sí. Vale, bueno, pues apagar los micrófonos que yo hoy no sé por qué no se apagan, no soy capaz de apagarlos yo. Bueno. Bien, para centrarnos, si queréis, prestamos atención a la respiración. La observamos hasta que la respiración alcance un ritmo natural. No forzamos nada. Nos fijamos en el lugar del cuerpo donde más sentimos la respiración. Y cada vez que exhalamos, sentimos todo el cuerpo y sentimos cómo se relaja, cómo desaparecen las tensiones del cuello, los hombros, la espalda, como si se hundiese la tierra.
Y podemos visualizar también la coronilla y sentir la zona de la coronilla que nos une con todo lo que hay. Y recordamos la motivación que meditamos para que todos los seres del universo dejen de sufrir. Y recordamos como un apoyo espiritual, intelectual de nuestra voluntad a todos los seres que han recorrido este camino de compasión y de sabiduría, los cuales nos sirven como ejemplo, como referente, y por tanto reconocemos nuestras limitaciones y asumimos la humildad, no la humillación, sino la humildad, que nos lleva al reconocimiento de la virtud del otro. Y dejamos que nos ilumine esa virtud. Y ahí os dejo.
Funcionan ya los... Esto lo queda abierto, ¿no, Luis? Sí, está abierto. Bueno. ¿Qué tal? Ahí. ¿Has meditado llegar a la vacuidad o no? Hoy me ha costado más. No, pero está bien. Está bien. Vale. Jesús, ¿te has dormido hoy? No. Aquí. Ya. Pues no me he dormido, pero no he estado demasiado bien porque he estado todo el día de viaje y vengo cansado. Y claro, hay que tener la cabeza despejada para hacer cualquier cosa. Claro. Y con la edad, pues te va nublando la cabeza. Con la edad se va nublando. Y entre el viaje y la edad, pues está uno hecho en fin, no he estado yo en forma. Pero en fin, hay días buenos y malos. En fin, hay que aceptarlos. Meditar siempre. ¿Cómo vienen? Claro, meditar siempre. Vamos, a no ser que se quede uno dormido, pues medita. Medita como toca, además no hay ninguna meditación igual. Incluso dentro de una meditación se pasa de unos extremos a otros. Sí, se pasa. No necesariamente. No siempre se come. Sí. No está uno siempre en forma para meditar, ¿no? No. Bueno, en forma, vamos. Hay momentos del día que son mejores para meditar y tal, y luego el cansancio hace mucho y no medita bien. Es que vamos a ver, meditar necesita intención y atención. La intención es la intención de meditar en tal cosa. Y esa hay que mantenerla por medio de la atención, que es concentración. Y entonces, claro, eso necesita esfuerzo hasta que entra ya en la meditación y ya eso ya no hace falta. Pero claro, al principio sí, ¿no? Y si uno se dispersa. Claro. Y luego si estás muy cansado, tienes sueño, no sea, o empiezan a venir diálogo interno que es demasiado fuerte porque has tenido un día ajetreado dialécticamente o lo que sea y tal, o alguna preocupación, algo que no te ha gustado. De todas maneras, se aprende de todo, porque yo he tenido una meditación muy variada que, digamos que, bueno, tan variada como que ha sido viajar al cielo o, digamos, estar en la vacuidad, pero también he estado en el inframundo. Estamos en mi propio inframundo y en el inframundo de la humanidad. Y bueno, claro, te pones a observarte, a ser la conciencia testigo y se te va revelando por qué es eso. Entonces eso es bueno, porque estás viendo tus demonios, ¿no? Que pueden ser, yo qué sé, los celos, la envidia, lo que sea, ¿no? Entonces lo ves y dices, bueno, pues ya
ya sé muy bien de qué pie coger. Y cuando me pasa esto, aparece el pie malo. No sé si... Aparece... El pie malo, es decir, el pie del que cojea, vamos. Aparece el pie del que cojea. Claro, lo que tiene uno de corregir, ¿no? Vamos, corregir, digamos, corregir. Corregir no es corregir, es trascender, ¿no? Convertirlo, transmutarlo. Se trata de aceptarlo todo, claro. Y luego, claro, cuando se te aparecen esas cosas, dices, joder, qué mala meditación he tenido porque me he distraído, pero con lo que te has distraído a lo mejor que son tus propios vicios, ¿no? Entonces, claro, pues es lo que hay que prestarle atención, que es que se te han aparecido, tienes la oportunidad. Eso es lo que yo llamo el inframundo, ¿no? Cuando cae uno y ve sus vicios, ¿no? Ve sus vicios porque está atrapado, en ese momento está atrapado en ellos, ¿no? Entonces, pues no se trata de luchar, que es la primera tendencia, no se trata de eliminarlo, que la represión, no se trata de decir eso no existe, eso no. Se trata en primer lugar de aceptarlo, porque si no lo haces tuyo porque realmente son tuyos, estás en la decisión. Y luego ya observar, ¿no? En la medida que puedas, porque es que duelen, ¿no? Cuando aceptarlo cuesta trabajo en el sentido de no es que cueste un esfuerzo, sino que es que te duele. Porque todos nos creemos que somos ángeles. Y tenemos lo mismo de ángeles que de demonios, ¿no? Y claro, lo que nos enseña es el inframundo, ¿no? Se tienen que dar las condiciones para ver Claro, por eso el ser social, relacionarse con la gente, es la manera de conocerse, ¿no? Que nunca se cita eso de Sócrates, conoces a ti mismo, pero conoces a ti mismo a través de los demás y a los demás a través de ti mismo, es decir, por medio del diálogo y de la convivencia. No en un monasterio en el que no tienen ninguna preocupación de nada, todo está perfectamente medido, no te va a faltar la comida, aunque sea poca y mala, ni el vestido, ni nada, vas a tener allí un hábito para todos los días y el horario hecho, ¿no? O sea que ahí no va a haber problemas de pereza ni nada, es decir, si toca levantarse a las 5 a meditar, pues bueno, a las 5, todo el mundo, no pasa nada, que has dormido, pues bueno, pero bueno. Y luego esto, luego lo otro. Pero claro, cuando está uno aquí, ya no es lo mismo. Aquí ya ve uno que las cosas no son iguales y que el deseo, de lo que hablábamos antes, no es una cosa, eso lo leía hoy en un libro de budismo, o no, ayer, no me acuerdo. El deseo no es algo que el budismo niegue. Es como los estoicos no niegan el deseo en el sentido de decir hay que eliminarlo. No, sino que hay que, digamos, canalizarlo, sublimarlo, como diría Freud, ¿no? Es algo que uno tiene que es natural, como decíamos antes de la empatía, es decir, que somos animales que deseamos y además es que si nos deseamos, nos moriríamos. Esa es la cuestión. El problema es que, claro, como todo en el hombre, que no somos como los animales, ¿no? Los animales están en la iluminación, digan, pero no lo saben. Nosotros estamos iluminados, pero se nos ha olvidado. Y además se nos ha olvidado hasta cómo poder volver a ese estado. Entonces, de lo que se trata es de volver a casa. Por ahí va, es que empezó a escribir el trabajo del máster y por ahí va. Esa es la introducción que he escrito hoy. ¿Sí?
el acompañamiento o la terapia, el acompañamiento como acompañar al otro a volver a casa. Y los pilares que he utilizado no tienen nada que ver con el mindfulness que le llama a esta gente y esa cosa, sino la Odisea de Ulises y la parábola del hijo pródigo. Así que voy por otro camino totalmente distinto a la modernez de esta de el mindfulness personal ni nadie. Ya veremos a ver en qué acaba esto. Pues sí, eso pasa en la meditación. Pero es que la cuestión es tomársela como un aprendizaje, bueno, es un ensayo para el vivir, ¿no? Si se te presentan esos estados, en la vida también se te van a presentar. Entonces, en la meditación, como has parado, tienes la oportunidad de ver. Pero la vida es que no para, va. Entonces, claro, la meditación te enseña a parar para que después en la vida cotidiana caigas en la cuenta y dices, para el carro. Tampoco hay que enfadarse por esto, ¿no? Porque está cayendo en este estado que está identificándote con él, ¿no? Entonces crea la distancia y eso necesita mucha persistencia. Es que no es una cosa que ponía mucho, ya me he cansado también de ponerlo en la lista esta de filosofía y espiritualidad. Así que no se trata de lo que se te vende de un taller de fin de semana, sino de que mucha persistencia de muchos meses, muchos años. Que sí, que hay cosas que te ayudan. Pero, como yo que sé, puede ser que te dedicas a escribir o pintar o el deporte o la jardinería. Después son actividades que te pueden ayudar mucho, ¿no? Si las juntas con, digamos, la piedra angular, que sería la meditación, que es la práctica, ¿no? Y el Dharma, que no me gusta decir doctrina porque, claro, suena a doctrinario, ¿no? Es decir, pum, esto es lo que hay que aprenderse. Sino el conjunto de análisis que podemos hacer o constatar desde milenios, tanto en Oriente como en Occidente, de autoconocimiento que nos han mejorado a nosotros y a los que estaban a nuestro alrededor. Y entonces, como eso, digamos, está probado de una manera empírica histórica, no empírica, ¿cómo se llama esto? Con el método empírico científico, ¿no? Sino con la repetición histórica, pues digamos que es posible. Ahora, que eso sea, y esa es la discusión, José Luis, vamos, la discusión que hay, yo ya no entro en esa discusión, claro, pero se plantea, ¿no? Que eso vaya a solucionar los problemas del mundo, bueno, yo no lo creo, es que los problemas del mundo ya no tienen solución. Y como no tienen solución, hay una vía, la vía de cambiarse uno a sí mismo y cambia su pequeña comunidad. Y así como células van cambiando. Pero eso no quiere decir que el colapso civilizatorio en el que estemos no vaya a arrollar. Bueno, nosotros somos mayores ya, a lo mejor no nos arrollan, nos vamos a morir antes, pero bueno. A miles de millones de personas. Es decir, si hacemos un cálculo, como muchos historiadores tienen hecho, ¿no? De cómo el Imperio Romano, al caer, hubo un retroceso de siglos en la cultura, en las comunicaciones, bueno, la ciudadanía, ¿no? En los derechos, estrictamente hablando, y mucho muerte, mucha barbarie, todas esas cosas, pues eso en comparación con la caída de este imperio que es global
y que además ya no hay recambio de la Tierra, porque antes sí había recambio. Porque era una zona, ¿no? Después estaba todo el planeta que todavía podíamos machacar, ¿no? Pues el problema es más gordo, ¿no? Es decir, que no es una solución. Ahora bien, la otra, que es la de vamos a seguir hacia adelante cada vez perfeccionando más las instituciones, no. Digamos, hicimos un gran avance, muy grande, en la modernidad, digamos, poniendo dos momentos clave, el Renacimiento y la Ilustración, ¿no? Aunque digamos que son 4 siglos seguidos, ¿no? Desde el siglo XIV hasta el siglo XIX, ¿no? Pero hay dos momentos, el Renacimiento y la Ilustración, de conquista de la humanidad en el ámbito del conocimiento y en el ámbito de la política y de la moral, ¿no? Del desarrollo humano. Y eso dio lugar pues, al surgimiento, digamos, para centrarnos en nuestro tema, de un espíritu que se le ha llamado humanismo y tal, ¿no? De humanidad, digamos, que hizo posible que apareciesen instituciones como la democracia, y dentro de la democracia todas las instituciones que hay, y un conjunto de valores que son los derechos humanos, que digamos que tienen una cúspide en 3 valores, que son los valores de la Ilustración, verdad, igualdad y fraternidad, y ha habido uno que no se ha desarrollado, pero nada, cero paradero, ¿sí? Que es el de la fraternidad. Pero la fraternidad, la compasión, y es que la fraternidad, la compasión solamente se puede desarrollar para adentro. Es decir, tú puedes decir, todos somos hermanos, ¿vale? Muy bien. Pero eso no más que se puede entender desde lo que hemos hablado de la compasión, desde el punto de vista del Bodhisattva o desde los evangelios. Antes de hacer esta meditación, he hecho otra también de la compasión. Generalmente suelo hacer una meditación antes de la meditación esta, sobre el mismo tema, ¿no? Y de repente van a aparecer visiones y una visión, digamos que son arquetipos, ¿no? Pues era la de Jesús crucificado. Claro, a mí, después ya de meditar, lo que me quedaba pensando, digo, ¿por qué crucificado? Crucificado, y además, digamos, en muy mal estado, no era como un cuadro que era bello, ¿no? No, aquello era como un fracaso. Entonces, no he encontrado todavía sentido a esa imagen, porque después aparecen otras imágenes o la meditación cambia totalmente, ¿no? Pero no sé, porque estaba en un estado, digamos, de comprender y de ser la compasión. Pero aparecieron esas imágenes, entre otras, ¿no? Jesús es imagen de arquetipo, digo imagen de arquetipo de la fraternidad. Sin embargo, la imagen de Jesús que apareció no fue el corazón de Jesús, que es el de la fraternidad, sino un Cristo crucificado en mal estado, ¿eh? Lo cual, no sé. Y luego la meditación que me ha llevado al inframundo, pues no sé yo, hoy no estoy yo, estoy yo viendo demasiadas cosas. No sé. Pero bueno, lo que decía sobre la fraternidad está por desarrollar. Entonces, yo me acuerdo que antes había esa discusión, y no sé si ahora la habrá o no, de que el desarrollo espiritual, por un lado y tal, no soluciona los problemas del mundo,
sino que hay que pasar a la acción. Yo creo que no hay más acción revolucionaria que la de transformarse a uno a sí mismo desde el punto de vista de la compasión, de lo que hemos visto hoy, o desde ya el punto de vista completo, los 4 inconmensurables. Si los queremos unir a las 4 virtudes cardinales griegas, pues mucho mejor, ¿no? Pero eso por sí solo, el desarrollo de la institución por sí sola no da lugar a la solución de ningún. Es que es más de lo mismo. Es decir, eso ya está hecho. La labor de poner el marco ya está hecha. Ahora lo que queda es la labor de la autorrealización. Digamos que, hablando en términos de Ken Wilber, sería un salto de conciencia, pero el salto de conciencia no resuelve tampoco los problemas. Es que, digamos que la cuestión está mal planteada. Está mal planteada, nos vamos a ir muy lejos, pero bueno, está mal planteada porque es que la planteamos desde el punto de vista realista. Y si damos el salto de conciencia a una conciencia, podemos llamarla transpersonal, que después Ken Wilber eliminó el término transpersonal y la llamó integral. Es decir, que integraba todos los niveles de conciencia, desde el más arcaico hasta el nivel más sutil, ¿no? Pues si hacemos eso, estamos en un nivel no dual, y entonces en el nivel no dual no existe el problema de solucionar problemas del mundo. Eso está dentro del propio desarrollo de la humanidad. El que ocurra lo que tenga que ocurrir en mayor o en menor cantidad, dependiendo de la capacidad de acción que tengamos nosotros, de eliminar el mayor sufrimiento posible de la humanidad, eso es algo que tiene que ocurrir por necesidad. Que eliminamos X sufrimiento porque hemos sido capaces de transformar nuestra conciencia, bien está. Pero que va a haber Y sufrimiento, eso es inevitable. Pero en un estado de conciencia, digamos, transpersonal, eso ya no nos afecta. Claro, hablar así no se puede hablar, se puede hablar entre nosotros. Porque el pensamiento dual no admite esto, porque ve bien y mal. Y vería el discurso que acabo de dar yo ahora mismo como un discurso parecido a un discurso nazi, ¿no? Es decir, es necesaria la muerte de los judíos porque si no, no triunfa. No sé si me entendéis, ¿no? Es que ya no cabe plantearse el bien y el mal, es decir, que una estrella choque con otra y se acaben todas las civilizaciones de alrededor, eso no es ni mal ni bien. Pero, Juan Pedro, yo creo que yo al principio, cuando yo empecé di el giro hacia el tema de la espiritualidad, esa es una de las cosas que más me costó a mí comprender. Y creo que es lo que más le cuesta a la gente comprender, ¿vale? De hecho, todo el mundo, yo no sé cómo siempre surge, cuando se habla de acabar con el etnocentrismo, ¿vale? Todo el mundo te saca, lo primero que te saca es la ablación, ¿sabes? Sí. Es lo primero que te saca, ¿no? Sí. Pues cuando se habla de este tipo de cosas, lo primero que te saca son a los nazis, no sé por qué, pero lo primero que surge es Hitler, no sé, es una tendencia habitual que te aparece. Pero es que yo creo que como yo lo he ido entendiendo poco a poco, porque a mí, a ver si yo me entiendo bien, es que la idea es que no se trata de, que es lo que pudiera parecer al principio, cuando uno dice las cosas son lo que son, y esa no es la preocupación, ¿vale? No se trata de que uno no esté preocupado ni de que no haga ni siquiera juicios morales ni nada de eso.
Yo lo que entendí, y es lo que a mí me ha dirigido un poco, es que desde el budismo, digamos que la parte que más me interesa a mí, digamos que a mí me interesa mucho el concepto de residuo kármico, ¿no? El residuo kármico. Entonces, de lo que se trata desde la espiritualidad no es de hacer política, no, si eso no es, si eso es lo de menos, porque política se hace también desde el residuo kármico. De lo que se trata es de ir siendo consciente del residuo kármico. Entonces, tomar conciencia de ese... Entonces, cuando se dice comprender a Hitler, no se trata de admirar a Hitler, que es lo que mucha gente entiende, o de casi encontrar un eximente para lo que hizo Hitler. No se trata de un eximente ético, no es eso, es más metafísico. En el sentido de que Hitler actúa bajo el condicionamiento de un residuo kármico, igualmente como yo, como tú y como cualquiera, ¿vale? ¿Entiendes? Entonces, de lo que se trata no es de matar a Hitler, sino de tomar conciencia de su residuo kármico, ¿vale? Es decir, y eso es muy distinto a justificar a Hitler, no tiene nada que ver, ¿vale? En ese sentido. Y la acción va dirigida a disminuir el residuo kármico de la humanidad. Evidente, pero ya no solo por la humanidad en sí, si es que no se trata solo de eso, sino que el residuo kármico, digamos que se llama, que eso te va a llevar al samsara, te va a llevar al ciclo. De lo que se trata fundamentalmente, según el budismo, ya ni siquiera es de acabar, porque mucha gente dice, bueno, es que yo lo que quiero es eliminar mi pasado, yo lo que quiero es eliminar mi residuo kármico. No, es que no es eso. Es ser consciente del residuo kármico. Y al ser consciente del residuo kármico, lo que consigues, y esto es el efecto hacia la humanidad, este es el efecto hacia la humanidad, lo que consigue es que no se siga prolongando el ciclo, que no, el samsara no siga produciéndose, ¿vale? Sí, porque si yo todo lo que hago lo hago desde el residuo kármico, mi acción va a seguir en el mismo ciclo, ¿vale? Si no tomo conciencia de ello. Y si yo lo que quiero es matar a Hitler, lo estoy haciendo desde el residuo kármico mío, ¿vale? Y lo que hago es continuar ese ciclo, ¿vale? Y eso no hace ningún bien a la humanidad. Es decir, eso no hace ningún bien a la humanidad. A la humanidad lo que hace bien es tomar conciencia del residuo, ¿vale? Así como yo no entiendo. Yo lo que no entiendo qué es el residuo kármico. Así que no entiendo nada del discurso, porque ¿qué es el residuo kármico? Vamos a ver. Sé lo que es el karma, pero no el residuo kármico. Es que está relacionado con el karma, ¿no? Yo puedo entender el karma de dos visiones y cada uno la toma como quiere, ¿no? La puedo entender a nivel de reencarnaciones, que tú naces, mueres y llevas todos tus miedos, todas tus angustias, se van transportando de una vida a otra, ¿vale? Eso es una manera de entenderlo, ¿no? Y lo que se trata de las consecuencias de tus actos, ¿no? En vidas pasadas, ¿no? Sin embargo, hay otra manera más laica, por En decirlo vidas así, pasadas, sí. hay otra manera más laica de entenderlo, que menos religiosa, que los nacimientos, las muertes, el renacer y el morir continuo, son transformaciones tuyas propias en tu propia vida. No tiene por qué ser de vida siguiente. Nosotros nos estamos transformando continuamente, ¿vale? Y en esas transformaciones lo que se trata es de tomar conciencia de en la transformación que tú haces, lo que tomes conciencia de los residuos kármicos que hay, esos que están afectando en tu vida, ¿no? Todos esos miedos, todo eso que está afectando en tu vida y hace que tengas una conducta determinada, perdón por la redundancia, determinada por eso, ¿vale? Y liberarse es no estar determinado por eso. Así como yo entiendo más la liberación, como no estar condicionado por eso. Evidentemente, yo lo que acabo de dar es una visión completamente psicológica. Es una visión que no es una visión puramente espiritual. Ya no podríamos meter que si
Hablamos de vidas distintas, hablamos de espiritualidad más, pero desde un punto de un nivel psicológico, es como yo lo he interpretado, y a mí ha sido lo que me ha servido para entender eso que a tanta gente le cuesta cuando te salen con Hitler, ¿vale? Claro, es que lo que en realidad hacen el budismo, lo que en realidad hace el budismo es, bueno, hay una metafísica detrás, se puede sacar toda la metafísica si uno quiere, si no, no quiere, no. Es una psicología, pero digamos que es una psicología instrumental en el sentido de instrumento que te sirve para liberarte del sufrimiento, que es la primera noble verdad, y punto. Entonces, aparecen muchos conceptos, como por ejemplo el concepto de karma, pero eso lo expliqué otro día en la clase de los jueves de filosofía y espiritualidad. Y este jueves lo voy a explicar todavía más porque es que, digamos que quiero explicar la confusión que hay en el lenguaje cuando se habla de ciertas cosas, sobre todo en el tema oriental, que se toma al pie de la letra. Nosotros ya no nos tomamos al pie de la letra las cosas que Dios creó el mundo en 7 días, por ejemplo, ¿no? Pues, pero sí, cuando habla de karma, se toma al pie de la letra la primera versión. La primera versión, Buda la daba, digamos, cuando hablaba para el público en general, pero no para sus discípulos medio iluminados ni los iluminados. Porque cuando hablaba de la vacuidad, ya no hay reencarnación. Ya no hay yo. Cuando habla de la ilusión del yo, no hay yo que se reencarne. Entonces, no sirve. Es decir, ni la metafísica que crea, que digamos que tampoco es una metafísica, porque es como la teología negativa de los místicos medievales, de Éscar y esta gente, ¿no? Pues lo que pasa es eso. Y entonces, en el tema del karma, yo lo explicaba el otro día exactamente como lo has explicado tú. A nivel histórico, por ejemplo, que es como lo has hecho tú ahora, a nivel histórico, el residuo kármico, para responderte a ti sería las acciones de la humanidad que han producido que estemos donde estamos. Entonces eso es lo que hay que comprender, pero no hay que cortar cabezas, porque es que esas cabezas son consecuencias de múltiples causas de múltiples causas, ¿no? Que van a dar lugar a múltiples consecuencias. Es que se me ha olvidado la expresión, ¿no? Pero esa consecuencia está influida por múltiples causas, entre ellas tú. Entonces, tú no puedes cortar la cabeza, lo que tienes que hacer es entenderla. Y te estás entendiendo a ti mismo. Por eso cuando dije antes lo de, pues yo he estado en el cielo y en el inframundo, en el propio y en el de la humanidad. ¿Por qué? Porque estaba sintiendo mis pasiones, pero claro, ahí vi o sentí la vía de salida que eran las pasiones de la humanidad, ¿no? Y entonces entra en un estado de conciencia no dual, ya no te culpa ni te fustiga. Por eso la religión cristiana vertida al público es una religión de dualidad en la cual aparece el concepto de culpa para dominar, porque uno se tiene que fustigar por medio de la culpa, es decir, soy culpable de esto, ¿no? Pecado original. Lo puse en la lista cuando dije, vamos a ver, hay que distinguir entre el lenguaje, lo que nos dice, lo que nos quiere decir, ¿no? Porque el lenguaje es metafórico, la lectura que triunfa es la literalista, pero vamos a ver, puse analizar el Génesis desde Dios creó el mundo hasta que Dios expulsó al hombre y a la mujer del paraíso. Y luego, además, si alguien es capaz, que me diga qué relación hay entre la sociedad actual y eso. Entonces,
es el lenguaje mítico. Por lo mismo ocurre cuando se habla del karma o del dharma, la doctrina. La doctrina es el conjunto de reglas estas que además es estrictamente psicología. Tengo un libro que yo te recomiendo que es no sé, un biólogo o lo que sea, un profesor de la Universidad de Estados Unidos y de estos que de la época de los hippies y esas cosas, de los años 60, 70, y se fue para allá, para Tailandia, que se llama La sabiduría del corazón, una guía a las enseñanzas universales de la psicología budista. Muy curiosa la portada, pues él tiene una mancha de esa de rocha, ¿no? Y si te das cuenta, pues, bueno, que es un monje budista, ¿no? Te lo explica todo desde el punto de vista psicológico y además como instrumentos y herramientas. Es decir, aquí no hay ningún dogma, ninguna doctrina, ni nada. Es decir, es como una caja de herramientas. Coge el martillo, lo utiliza, lo guarda la llave inglesa, el destornillador y así sucesivamente, ¿no? Entonces, no hay nada más. Todo simplemente es para liberarse. Entonces, si cogemos el lenguaje y lo utilizamos con un referente, entonces estamos en el nivel de la religión, que tampoco tiene que ver con la espiritualidad. La diferencia que yo veo en lo que tú dices es, vamos a ver, ¿hasta dónde llega la psicología y dónde empieza la espiritualidad? Digamos que eso que casi que es cuestión nominal. Digamos que la espiritualidad empezaría en el momento en el que uno ha conseguido liberarse de la conciencia egótica, no del yo, sino del yo como conciencia egótica. Y eso sería, digamos, vivir desde la espiritualidad, porque ya no va a tener problemas psicológicos. Los vas a tener, pero no vas a estar atrapado por ello. Vamos, lo vas a tener igual que vas a seguir teniendo un hígado y a lo mejor te mueres de cáncer de hígado. Eso está claro, ¿no? Porque liberarse no es ser feliz. Esta es otra equivocación. Liberarse es la conciencia esa de la que tú estás hablando, del residuo kármico, es decir, de las causas que nos han llevado a ser quienes somos y a actuar como actuamos. Y entonces nos damos cuenta, esto es lo que me hace sufrir. Pero cuando te das cuenta, ¿sigue el sufrimiento o no? Sigue habiendo dolor. Lo que va a disminuir es el sufrimiento, pero el dolor sigue habiéndolo. Vamos a ver, se te muere un hijo y tú estás desapegado. Pero, es decir, has hecho una práctica de desapego brutal y has conseguido el desapego. Pero, y te has desapegado de tu hijo, pero vas a tener dolor. Si quieres llamar sufrimiento, lo llamas sufrimiento, aunque realmente no es sufrimiento porque no hay apego. Pero el dolor lo vas a tener. Y vas a tener que pasar tu duelo, ¿no? Ese es el ejemplo que he puesto muchas veces, que puse la primera vez que di el curso de acompañamiento filosófico de este maestro budista zen que está en un poblado y de repente escucha que están llorando en una casa y entra y ve que había muerto alguien y estaban llorando al difunto. Y se pone allí a llorar con ellos, a compadecerlo, esto, lo otro. Y cuando salen los discípulos, pues dice, pues anda que vaya maestro. Y se pone aquí a llorar y tal. Y me dice, a ver, si yo veo a la gente que está sufriendo, sufro con ellos. Ahora vosotros estáis riendo y yo veo la naturaleza, pues, que es feliz y estoy feliz. Es decir, como dicen el mismo budismo zen, es decir, ¿y qué es la iluminación? Pues mira, la iluminación es que pues, cuando estoy comiendo, cuando estoy viendo el sol, sé que la montaña es la montaña y no le doy más vueltas y ya está. Pero todo sigue igual. Lo que ocurre es que, claro, se ha creado una parafernalia y bueno,
al final es que no se tiene razón, siempre se dice la muerte de Dios y sustituimos a Dios pues, por otro ídolo y ya está, ¿no? Y hubo uno, un lama de esto, un lama de lama, un rinpoche de esto, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, que escribió un librito, no lo escribió, son como dos retiros, ¿no? Y los juntan en dos conferencias que se llama Loca Sabiduría, y ahí es cuando aparece por primera vez, en los años 70, el término de materialismo espiritual. Y se refiere a esos que buscan pues, la felicidad en esto. Esto no te va a ver libre, todo así. Y tenemos a maestros iluminados, todas corrientes, por ejemplo, de Antas Baita, que a mí me gusta, pasa que le falta la parte ética. Y además en esa Galarta, muriéndose de un cáncer de pulmón porque fumaba como un carretero, perdón, de todas formas se murió a los 80 y tantos años, ¿no? Y no quiso ningún medicamento, tuvo unos dolores bastante gordos, ¿no? Sin embargo, siguió yendo con sus dolores y sus historias a predicar hasta que ya no se podía mover, ¿no? Pero el dolor sigue existiendo. Otra cosa es el sufrimiento, pues es que el sufrimiento es apego. No vamos a ser felices y tocar castañuelas y llenarnos de lucecitas y estrellitas que aparecen por ahí, flechitas y Eso no. Muy bien. En fin. Muy bien, Juan Pedro. Muchas gracias. ¿Has aprendido una cosa nueva que te ha enseñado Luis? Bueno. El karma, el residuo kármico. Bueno, estudiaremos bien el residuo kármico. Bueno, gracias. Bueno, pues nada, Jesús, un abrazo, Jesús. Venga, ya nos vemos. Hasta luego, Juan Pedro, muchas gracias. Gracias a vosotros. Venga, hasta luego. Hasta el jueves, ¿no? Hasta el jueves, sí. Vale. Venga. Gracias, hasta luego.